La primera batalla de Somme fue una ofensiva aliada fallida llevada a cabo en el frente occidental entre el 1 de julio de 1916 y el 13 de noviembre de ese mismo año, durante la Primera Guerra Mundial. En aquella batalla perdieron la vida más de 1 millón de combatientes de ambos bandos, por lo que es considerada como una de las más largas y sangrientas de toda la guerra, y la que más vida se cobró en la historia del ejército británico. Después de una semana de bombardeos prolongados de artillería, 11 divisiones del Cuarto Ejército Británico comenzaron el ataque a las líneas alemanas al norte del río Somme, en un frente que se extendía a lo largo de 24 kilómetros. Al mismo tiempo, los franceses atacaron con 5 divisiones en un frente de 13 kilómetros, principalmente al sur del río, donde el sistema de defensa alemán estaba menos reforzado. Mientras que los franceses contaban con más de 900 cañones pesados, los británicos apenas tenían la mitad de ese número, a pesar de que debían cubrir un frente mucho más amplio. El comandante en jefe británico Douglas Hyde, encargado de dirigir a la fuerza expedicionaria británica durante la batalla, apostó por un gran avance frontal tras concluir el intenso bombardeo al que estaban sometiendo al enemigo, convencido de que era posible tomar las 2 primeras posiciones alemanas de un solo golpe, a pesar de las dudas de sus subordinados que le advirtieron repetidas veces que estaba subestimando al enemigo. Los días previos a la batalla, Hyde se mostraba optimista ante sus posibilidades, a pesar de que los recursos de los franceses se habían visto mermados debido a las pérdidas sufridas en la batalla de Verdún, lo que reducía considerablemente su posible contribución durante la ofensiva. El optimismo de Hyde apareció incluso en las instrucciones adicionales que emitió, al ordenar que la caballería británica debía viajar a campo abierto a Bapaume a primera hora de la mañana, pues aseguraba que el bombardeo previo al ataque probablemente habría anulado toda resistencia y que la infantería solo tendría que acercarse y tomar las posiciones enemigas, considerando la batalla prácticamente ganada. La orden de ataque finalmente se produjo el 1 de julio de 1916, alrededor de las 7:30 de la mañana. Sonaron los silbatos para indicar el comienzo de lo que se terminaría convirtiendo en una de las mayores carnicerías de la guerra. La infantería británica trató de cruzar la tierra de nadie antes de que el bombardeo cesara, pues allí estaban completamente expuestos a las ametralladoras enemigas, pero tenían que cargar con un equipo tan pesado, alrededor de 30 kilos por hombre, que a menudo equivalía a más de la mitad del peso corporal del soldado, que les impedía moverse con suficiente rapidez y agilidad. Oleadas de hombres se lanzaron al ataque contra las posiciones enemigas, sin determinar si el bombardeo realmente había sido efectivo contra las fuerzas alemanas. Una decisión que resultó fatal. El plan falló en varios aspectos. El bombardeo previo que llevaron a cabo los aliados alertó a los alemanes del inminente ataque, dándoles la oportunidad de reforzar sus posiciones, situándose en las zonas más vulnerables y cubriendo cualquier brecha en la defensa, evitando así un avance decisivo, incluso si sus líneas de avance se rompían. A pesar de que los defensores del frente alemán fueron castigados con dureza, pues llovieron más de 1,5 millones de proyectiles sobre sus posiciones, estos lograron aguantar en contra de las expectativas británicas y francesas, pues consiguieron guarecerse en sus refugios subterráneos, lejos del alcance de los proyectiles. A pesar de la ferocidad del ataque inicial, gran parte del bombardeo consistió en proyectiles de metralla que fueron ineficaces contra los hombres en los refugios. Cuando los bombardeos finalmente cesaron, los alemanes tuvieron tiempo de sobra para salir de sus búnkers y tomar posiciones detrás de sus ametralladoras cuando las olas de infantería aliada cargaron contra ellos a lo largo de la tierra de nadie. Las ráfagas de proyectiles alemanes machacaron a los aliados sin compasión, y la incapacidad de estos para inutilizar la artillería del enemigo agravó el fracaso, aumentando considerablemente el número de bajas, pues el 1 de julio muchas baterías enemigas todavía estaban en condiciones de lanzar fuego sobre la infantería que avanzaba a campo abierto. El resultado de aquella primera jornada fue una tragedia de proporciones incomparables. La carrera contra la muerte a lo largo de la tierra de nadie se perdió antes incluso de que los aliados salieran de las trincheras. La batalla poco después. 20.000 hombres murieron sin que pudieran siquiera llegar a las posiciones enemigas, y cerca de 40.000 resultaron heridos o mutilados. A lo largo de los días posteriores, y a pesar del elevado número de víctimas, el ataque progresó en el sector sur. Tanto el cuerpo francés como el británico, que avanzaron por el flanco derecho, lograron asegurar parte de la primera línea alemana. Haig decidió que ese, entre comillas, éxito
debía explotarse, avanzando a la siguiente línea en ese sector. Las defensas alemanas consistían en 3 líneas, con una cuarta construida detrás de ellas como un seguro adicional contra un gran avance. Tras varios enfrentamientos encarnizados, finalmente el 14 de julio, un gran asalto logró asegurar parte de la segunda línea alemana, que fue seguido de un largo periodo de inactividad en las trincheras, durante el cual se asentaron las posiciones. Tras semanas con la segunda línea alemana en su poder, Haig consideró que un avance final se había vuelto factible. Capturar la tercera línea y romper la cuarta y última, mucho más débil que las anteriores, abriría el camino para los aliados, por lo que ese sería el objetivo del siguiente ataque, que tuvo lugar el 15 de septiembre. Las esperanzas se vieron renovadas tras la inclusión de una nueva arma en el campo de batalla, el tanque, que apoyaría a la infantería mientras cruzaban la tierra de nadie. Este asalto, que involucró a 11 divisiones, penetró aún más en el sistema de defensa alemán. Parte de la tercera línea se rompió y en ataques posteriores a lo largo de las siguientes semanas las tropas lograron tomar parte de la cuarta línea, pero los alemanes consiguieron resistir a pesar de la presencia de los tanques que, aunque útiles en combate, no tuvieron un impacto decisivo, pues aún eran pocos, demasiado pesados y muy vulnerables a la artillería. Para las tropas involucradas, el nuevo enfrentamiento se convirtió rápidamente en una pesadilla. La lluvia del segundo día convirtió rápidamente el campo de batalla en un lodazal. Los soldados se apiñaban en sus trincheras, a veces hasta las rodillas en el barro y, a menudo, sin la cobertura adecuada. Durante octubre y noviembre, los aliados continuaron ganando terreno poco a poco al sistema de defensa alemán. Se obtuvieron pequeñas victorias en algunos puntos, pero nada que ofreciera la esperanza de un gran avance. Después de un último intento, Haig dio por finalizada la ofensiva el 18 de noviembre. Con grandes pérdidas para el bando aliado, el esfuerzo británico y francés, que duró en torno a los 4 meses y medio, había impulsado la línea del frente unos 10 kilómetros. Pese a todo, la ofensiva fue un fracaso absoluto, ya que los aliados fueron incapaces de asestar un golpe mortal al enemigo, que continuó plantando cara, acabando así con las expectativas de que esta batalla terminaría con la guerra, y dejando claro que la victoria no sería posible mientras ambas partes tuvieran reservas suficientes para evitar avances. Solo la guerra de desgaste podría reducir estas reservas, y la batalla de Somme había supuesto un desgaste inmenso. Durante los 4 meses que duraron los combates, tanto la resistencia alemana como los atacantes aliados sufrieron grandes bajas, perdiendo un gran número de hombres que nunca serían reemplazados. Las pérdidas británicas ascendieron a unos 420.000 efectivos, mientras que los franceses, que jugaron un papel cada vez más importante en las etapas posteriores del enfrentamiento, perdieron alrededor de 194.000 hombres en combate. Por otro lado, frente a los más de 600.000 soldados muertos en las filas aliadas, los alemanes, que defendieron sus posiciones con uñas y dientes, sufrieron en torno a las 440.000 bajas, en buena parte debido a que el general prusiano al cargo de la defensa, Fritz von Below, demostrando lo poco que le importaban las vidas de sus soldados, ordenaba con frecuencia que cada metro de trinchera perdido fuera reconquistado mediante un contraataque, provocando multitud de bajas entre sus hombres cada vez que esto ocurría. Las grandes pérdidas sufridas, que se sumaron al baño de sangre que tuvo lugar en Verdún, dejaron a los alemanes con pocas posibilidades de defender con eficacia las posiciones ante una nueva ofensiva aliada, por lo que a principios de 1917 abandonaron el campo de batalla de Somme, retrocediendo unos 40 kilómetros hasta una nueva línea de defensa que habían estado preparando durante el invierno, la línea Hindenburg, un gran sistema de trincheras construido en el noroeste de Francia, desde donde continuar resistiendo los envites de las fuerzas aliadas. Las pérdidas sufridas por los alemanes en el Somme se hicieron más significativas después de que los Estados Unidos entraran en la guerra, ya que mientras que los aliados experimentaron un aumento de tropas de refresco en el frente occidental, los alemanes apenas podían reponer las filas de sus mermados batallones. Aquel fue el principio del fin de la guerra. El campo de batalla de Somme se convirtió en la tumba de más de 1 millón de soldados que perdieron la vida por culpa del ego y la incompetencia de unos comandantes que pusieron el honor y la gloria por encima de la vida de sus hombres.
El propio general Douglas Haig fue acusado posteriormente de ordenar a sus tropas llevar a cabo acciones suicidas, que se cobraron miles de bajas, por lo que recibió el apodo de El Carnicero de Somme, pues fue en buena parte responsable de una de las mayores matanzas de la historia. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.